decir de memoria Romanos 12, 1, 2 o 1 simplemente o 2 simplemente. Pero que quisiera participar. En sus casos también hay alguien. Sí, hermana Camila. Estoy dudando si hay hermanos o no, pero así que os ruego, por hermano. Si hay hermanos afuera. Hermanos. A Ok, ver. así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Creo. Amén. ¿Escucharon en casa, hermanos? ¿Ustedes? Porque la hermana Camila estaría dispuesta a repetirlo en voz más alta. ¿Y lo escucharon? Sí, pastor, sí se escuchó. Ok. Ahora alguno de ustedes podría decirlo. ¿Alguien? ¿En casa? Porque miren, ustedes en casa se ahorran el tiempo de tener que venir hasta acá y de tener que regresar a casa, así que podrían utilizar algo de ese tiempo para poder memorizarlo también. ¿No les parece? Me parece práctico. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Indira. Sí, lo aprendimos con Camila en virtual. A ver, dale, Ya. dale, Indira. Así es, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos no, por medio Lo mismo. de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Acá. Agradable y perfecta. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Con tal que nos dé una gran idea de lo que se dice, no tienen que ser con comas o puntos, ni nada, nada de eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Esto está que se pone bueno. Sí, ¿alguien más? Hermanos en casa, yo estoy que los animo, ¿sí? Y que los animo sobre todo a que también tomen parte activa en los estudios. ¿Alguien? Merle, dale, Merle. Romanos 12. ¿Perdón? Romanos 12 del 1 hasta el 2. Muy bien, ¿qué hay ahí? Vamos abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo número 12. Ya muy tarde, hermano. Romanos capítulo número 12. ¿Sí? Romanos 12. Y entendamos esto. El miércoles pasado, claro, no pudimos reunirnos para continuar con el estudio. Por tal motivo, claro, no estudiamos Romanos, pero no olvidemos siempre el contexto en el cual nosotros estamos estudiando, ¿sí? Recuerde que estas son cartas a iglesias del Señor. La carta a Romanos es carta a una iglesia del Señor. Y dentro de ello nos hace comprender, oye, qué bendecidos somos. ¿Sí? Qué bendecidos somos. En razón a esas misericordias de Dios es que deberíamos todos y cada uno de nosotros, hijos de Dios, miembros de las iglesias del Señor, estar dispuestos a dar nuestras vidas por Él, en sacrificio por Él, en servicio a Él. Deberíamos hacerlo a Él. Y al hacer ello,
Dios nos va a preparar, ¿sí?, para que nosotros seamos los miembros que deberíamos de las iglesias. Así que sí, lo que se está diciendo en adelante, sí, a partir del versículo número 3, es casualmente lo que sería el resultado de nuestras vidas en el servicio a Dios, si es que hiciésemos versículo 1 y versículo 2 parte de nuestra vida. O sea, el Señor nos va a preparar para eso, ¿sí? Es interesante cómo es que, y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a ver, ¿sí? Cómo es que cuando hablamos del Señor tomando control de nuestras vidas, o sea, lo primero que va a hablar es cómo podemos servir en su iglesia, cómo debe ser nuestro servicio, nuestra vida en iglesia. Vea usted en la Biblia y por lo menos nos daríamos cuenta, oye, es cierto, lo primero no es la familia, ¿no? Por ejemplo, en Efesios, la adoración, ¿sí? Y es ser llenos del Espíritu Santo, la adoración. Y en ello, en la adoración, en la iglesia, en la reunión con la iglesia, en el estudio de la palabra con la iglesia, es que vamos nosotros a estar preparándonos como familia. Luego, para ser de bendición para nuestras familias. La esposa, sujétense a los esposos. No esposos, amen hasta la muerte a sus esposas. Hijos, honren a su padre, a su madre. Y padres, ya pues críen a sus hijos, ¿sí? Críen a sus hijos en el Señor. Así que sí, ¿cuánto vemos eso en la Biblia? Si solamente leyésemos y estudiásemos la Biblia, no para que individualmente simplemente nosotros crezcamos, sino para que entendamos, hoy es cierto, cómo el Señor nos ha bendecido en el cuerpo que es su iglesia y nos ha bendecido. Así que decía, a partir del versículo número 9, vamos a leer ya, dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, en las iglesias del Señor no debe haber amor hipócrita. ¿Cuál es ese amor hipócrita? Ese de, bueno, ya mientras estoy contigo me caes bien, pero después estoy que hablo de ti, después estoy que rajo de ti. ¿Sí? Y como eso es común en nuestro diario vivir, entonces también lo hacemos y pensamos que simplemente es parte de la vida. No es, bueno, perdón, sí es parte de la vida, pero ya en el versículo 2, el Señor, ¿qué es lo que nos dice? No, no utilicemos a este mundo, a este siglo, como el molde para nuestras vidas en el Señor. ¿Se da usted cuenta? Es distinto, es otra cosa, ¿sí? Sino más bien el Señor transforme nuestro entendimiento. ¿Sí? Que antes sí pensábamos así, no, ya no. ¿Sí? Es como una de las cosas que nos pasa muchísimo, ¿verdad? Nosotros siempre o comúnmente pensamos, no, mi pensamiento está bien, el resto tiene que cambiar. No, tenemos que cambiar. ¿Sí? Tu pensamiento no está bien. No significa que el pensamiento del otro está bien. Quizás ambos están mal. Los del Señor sí están bien. Y por eso necesitamos ir al Señor. Y en el Señor, todos con el pensamiento en Él, vamos a tener la unidad que Él desea para nosotros. Hemos visto esto, sí, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Versículo 9 al final. Versículo 10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, ¿verdad? Si se trata de preferir, generalmente vamos a preferir mi parecer, mi opinión. No, si se trata de preferir, no, sí, adelante, hermano. ¿Ok? Pero a veces hasta interrumpimos al hermano, a la hermana para poder, ¿no?, dar nuestra posición. Nos ocurre. Ahora, entienda, ¿sí? Esto es lo que, o sea, o esto es lo que no somos. O sea, esto es lo que no somos nosotros. ¿Sí? Todos. No que, y esa es una de las cosas que a veces ah, o va contra nosotros, aquello que estamos dirigiendo los estudios. Que cuando digo algo tengo que ver a alguien, ¿no? Y quizás es el pastor para que no, todos, en una u otra forma, todos somos.
¿sí? Como cuando hemos estudiado, ¿no? Y vosotros padres, pues si sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, siendo malos, o sea, todos tenemos esa naturaleza. La idea es cuánto nos vamos rindiendo o cuánto le vamos permitiendo al Señor transformar nuestras vidas. Y si no nos despojamos de nosotros mismos, no sé. Por eso aquí dice en el versículo 1, tienen que entregarse, ¿no? Tienen que ofrecerse. Es lo mismo a despojarse de uno mismo. Ahora, en lo que requiere diligencia, sí, no perezosos. Y también habíamos hablado de eso. En realidad, entiéndase que la diligencia como creyentes debería ser parte de nuestras vidas, comenzando con el reino de Dios. Todo eso en realidad debería ser reino de Dios, pero comenzando con las cosas. Nosotros por lo general tratamos de ser diligentes con qué cosas. O sea, a mí me pasa, a todos nos pasa. ¿Con qué tratamos de ser más diligentes? Con lo nuestro, con lo mío o con lo de mi familia. ¿No es así? Y dejamos de lado la diligencia simplemente en Dios, en las iglesias del Señor, para lo último. Cuando la idea, ¿no? Partamos de acá porque hoy entendemos qué bendición es la iglesia del Señor. ¿Sí? Qué bendición es la iglesia del Señor. Y seamos diligentes partiendo desde ahí. Nosotros más queremos partir desde atrás hasta llegar ya a ser diligentes con la iglesia. Posiblemente si hagamos eso nunca vamos a llegar porque siempre van a haber cosas en las cuales de por sí hay pocas personas que son pues muy disciplinadas, ¿no? Muy está bien, ¿no? Meticulosas, ¿no? En cuanto a su horario, del resto de nosotros, realmente como caigan, como se den las cosas, ¿no? Ah, entonces, si partimos de atrás, por así decirlo, para llegar hacia, ¿no? Ya finalmente voy a ser disciplinado o también, ¿cuál es la palabra? Diligente en las cosas del Señor, las cosas del Señor en su iglesia, nos vamos a quedar a mitad de camino. Y repito, todo esto es en primera instancia respecto a cómo servir al Señor. Después vamos a hablar de sociedad, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo capítulo 13, ¿no? Sométase toda persona, pero se le sigue hablando a los miembros de iglesia, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades, ¿verdad? O sea, eso ya va más allá de simplemente la reunión como iglesia o la comunidad, sino cómo nos ya debemos nosotros manifestar o desenvolver en la sociedad. Pero seguimos siendo iglesia, o sea, seguimos representando iglesia. Nunca, la idea es que cada miembro entendamos, nunca nosotros dejamos de ser representantes de iglesia mientras seamos miembros de la iglesia o de una iglesia del Señor. En cualquier situación, seguimos siendo nosotros representantes, seguimos siendo testimonios, o buenos testimonios o malos testimonios, ¿sí? Pero es lo que nosotros somos. No sé si alguien tiene alguna pregunta acá. ¿Alguien? Y se nos dice fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, que nuestros corazones están siempre hirviendo de pasión por Cristo. Eso es lo que somos. Y debería ser. No es común, pero debería ser así. ¿Por qué no es común? Díganme ustedes. ¿Por qué no pasa esto en nuestras vidas como miembros de iglesia? ¿Por qué no ocurre? Nos cuesta. ¿Sí? Eh, Problemas, tribulaciones. ¿Qué es? Les voy a decir, no les voy a dar ayuda. ¿Sí? Les voy a decir 1 y 2. Usted quizás está esperando el 3 también.
Al- Nuevamente, 1 y 2. ¿Cuánto les sale? Sería 1 o 2. Romanos 12, 1, 2, versículos 1 y 2. Ahí está. O sea, si no hacemos esto, y dicho sea de paso, esto como conclusión en los primeros 11 capítulos, ¿sí? O sea, lo grandioso de la obra de Dios a nuestro favor, ¿eh? A favor de las iglesias del Señor, al punto hasta que Dios mismo puso a un costado a Israel, ¿no? Al pueblo de Israel, eso es lo que nos dice el capítulo 10, capítulo 11, para provocarlos a celos a través de nosotros. Y sí, si no hacemos eso, o sea, no, si no hacemos eso, lo del versículo 1, los versículos 1 y 2, simplemente cuando nosotros estemos que sí, como que queremos hacerlo todo por Cristo, gloria, bueno, van a ser momentos de emoción. Hay momentos en los cuales, qué sé yo, una gran bendición, el Señor se pasa mi vida para Cristo, ¿no? Pero nos desinflamos, sí, hermana. En respuesta a la pregunta de fervientes, ¿qué significa algo así? Fervientes en espíritu. Iba a decir, o por qué no somos fervientes. Sí, por Creo que esa es la pregunta. Porque no lo experimentamos a Dios, correcto. que viene a ser la que está en los bonitos. 1 y 2. Ya, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien en casa? ¿Alguien más? Y gozosos debemos estar en la esperanza. Bueno, en todo tu vida también. Sí. A ver, de que nuestra esperanza debe ser la causa de nuestro gozo. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿sí? Y entiéndase, va a haber tribulaciones y tenemos que soportarlo, aprender a soportarlo, aguantarlo. ¿Cómo lo soportamos? ¿Cómo lo aguantamos? Todo versículos 1 y 2, y en este caso, la oración. En este caso, la oración. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado muchas veces, que a veces mientras más preocupado estoy, como que, como que menos quiero orar, como que simplemente quisiera dejar de pensar. ¿Eh? Es posible. Usted va a pensar. Más bien, traiga esas preocupaciones al Señor, traiga esos pensamientos. Así parezca que no pasa nada. No, hágalo porque confía en Él. Hágalo porque confía en el Señor, y si el Señor dice eso es lo correcto, entonces eso va a ser lo correcto para usted y para todo. Y eso va también a crear en nosotros esa dependencia en el Señor, ¿eh? Para que, y aún en esos momentos, lo dejemos de lado. Y acá viene lo que quería que estudiemos esta noche, versículo número 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Una vez más, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo y le permitimos cambiar nuestro pensamiento, el yo ya no es lo más importante en la vida de uno. Ya no lo es. Usted mira a Cristo, ¿sí? La vida de Cristo, y Él, ¿sí? Su ser no era lo más importante en su vida, en su diario caminar. ¿Qué era lo más importante? Servir a Dios y ser bendición para los otros. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo más grande mandamiento? El amar a mi prójimo. El amar al prójimo.
Y es que cuando amamos a Cristo, y eso es nuevamente lo que es el versículo 1 y 2, cuando amamos a Cristo, Cristo nos va a cambiar, nos va a hacer entender, oye, sí se puede confiar en Él. Y al confiar en Él, vamos también nosotros a ser más como Él y vamos a entender, oye, sí, pues, el amar al prójimo. Y dentro de ello, dice, compartir para las necesidades de los santos. Nosotros muchas veces no pasamos de una oración cuando hay necesidades de los santos. No pasamos de una palmadita, ¿no? En la espalda, lo mejor para ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos nuestras propias necesidades, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos nosotros pensando? Bueno, lo mío es primero. ¿Eh? Y siempre entienda, lo nuestro es del Señor. Y en el Señor sepamos reflexionar, meditar y ayudar. Que si no se puede, bueno, siempre va a haber formas de ayudar. Siempre. Sí, claro, nosotros siempre por lo general pensamos que es dinero, ¿no? Que es bienes, o dame esto, esto, esto. Siempre van a haber formas de ayudar. Recuerden, por ejemplo, ¿se acuerdan debe haber sido viuda, ¿no? Una mujer ya muy pobre que estaba en el templo y dio oh, menos de 10 céntimos de equivalente como ofrenda, ¿no? Y vinieron los ricos y daban, pues, ¿no? Billetazos, que llamamos. Oye, Jesús, ¿qué es lo que dijo? Esa mujer, Jesús también hablando de otro, ¿no? Esa mujer, ¿no? Dio más que esos escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía, mientras que los otros, lo que les sobraba. ¿Se da usted cuenta? Entonces, en el Señor, lo poco es mucho, entendamos. Lo poco es muchísimo en el Señor. Así que sepamos nosotros a velar también por ello, ¿verdad? Ser, ser una hermandad, ¿sí? Ser una comunidad en Cristo, ¿no? Porque esto, hasta la palabra misma comunidad ya se utiliza en muchas áreas y también a veces queremos que iglesias sean como otro tipo de comunidades, ¿no? Donde hagamos esto y esto y esto y para sentirnos bien nosotros. No, la idea es que por sobre todo el Señor se sienta bien, ¿sí? El Señor esté, ¿cuál es la palabra? Sintiéndose grato con. Esa es la idea. ¿Sí? Ah, es como cuando a veces decimos, no, yo con tal de estar tranquilo con mi conciencia, no, no, con tal de que estemos tranquilos con el Señor, ¿sí? Más que nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia también nos engaña, ¿sí? Nuestra conciencia también es muy, muy. Y dice, hay que practicar la hospitalidad. Hospitalidad viene de una palabra que significa amor por el extraño. Ahora, entienda eso. O sea, una persona que no vive en casa de uno ya se convierte en extraño en el sentido de que esa persona no vive acá, ¿sí? No significa que uno no lo conoce, sino simplemente significa que no vive allí. Ahora, puede ser que también, aparte de que no viva ahí, tampoco lo conozca. ¿Sí? Puede ser también, sobre todo en tiempos bíblicos que pasaban a veces hermanos, más predicadores que pasaban por allí y necesitaban alojamiento. Entonces la gente no era de llamar a un hermano que lo conozca, ¿no? Y lo conoce, sí, dame, no había tal cosa, ¿sí? No había mensajitos tampoco, no había WhatsApp, ¿no? Entonces era más un tema de fe, pero obviamente en base también al discernimiento. Supongo que escuchaba a alguien hablar, enseñar y quizás por ahí va la cosa, ¿no? Siempre han habido personas
mal vivir, y hoy en día como que abrirle puertas simplemente a personas que uno no conoce, no, pues, ya seríamos arriesgar mucho. Pero la idea es a aquellas personas que simplemente puedes conocer, pero que no viven, que sepamos nosotros acoger, sobre todo en tiempo de necesidad o de ayuda. No se trata simplemente de acoger para qué sé yo, estar bien, que no está, o simplemente para confraternidad, que no es malo en sí, pero más acá se está refiriendo a cuando hay alguna necesidad. ¿Sí? Repito, lo otro no está mal, es parte de nuestra necesidad de comunicarnos unos con otros, y de asociarnos también, pero aquí se está refiriendo más a necesidad, en base a lo que el contexto del mismo versículo habla, ¿no? Habla de los necesitados, habla, cuando se habla de hospitalidad también por allí. Preguntas, algo que... eh, en el versículo número 14, habla de bendecid a los que os persiguen. Ay, ay, ay. Sin embargo, generalmente habla, ¿sí? Cuando nosotros nos vemos en dificultades o en problemas, ¿qué es lo que causa ello? ¿La obra de Cristo o nuestras propias y quizás pobres decisiones? Si me dejo entender. Aquí se está refiriendo a la causa de Cristo, ¿sí? Porque están hablando de gente dedicada, gente de iglesia, gente en el Señor. Igual, sin embargo, hay que ayudar a todos, ¿no? Pero aquí se está hablando también de aquellos que están persiguiéndolos, porque si por la fe es que también ya hermanos eran perseguidos. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, de Nerón? Ese perro grandazo. Perro grandazo. Tiene que ser negro también. El negro, ¿no? No, el emperador romano, él hizo que la ciudad de Roma sea incendiada por popularidad, ¿sí? Y le echó la culpa a los cristianos. Entonces todos fueron detrás de los cristianos y se ganó, pues, ¿no? El agrado de la gente, el teneró, pero mató a muchos cristianos, ¿sí? Entonces, recordemos, la idea es que aún a pesar de que si por la fe nos persiguen, por la fe nos hacen problemas, ¿eh? Primero, sintámonos honrados en el Señor de ellos. ¿Se acuerdan los apóstoles que les daban duro y los azotaban, pero ellos salían sintiéndose honrados de haber podido sufrir por la causa de Jesús? Usted y yo estamos dispuestos a sufrir por cualquier cosa que es nuestra, pero las cosas de Dios no necesariamente. ¿Sí? Pero cuando estemos en una posición, repito, versículos 1 y 2, es que aún así nos persiga, vamos a tener un corazón como para bendecir a la persona. Jesús lo hizo, dicho sea de paso. Que fue increíble, Jesús era increíble, ¿no? Ah, a poder pensar qué hubiese yo si hubiese estado en los Yankees de Jesús. Imagínese, ¿no? Pilatos, por ejemplo. Si yo tengo autoridad ¿no? Para liberarte y Jesús, tranquilo. O sea que yo le decía, ¿y tú quién eres? ¿Quién te crees que eres tú, no? Y hubiese hecho esto nada más y seguía con mi camino. Y Pilato volar, así, nada, nada. Pero qué increíble,
¿no? Qué increíble. Y nos enseña a nosotros, oye, así te persigan producto de la fe, así te hagan problemas en razón a la fe, tú sigue teniendo un corazón honrado en el Señor y a la vez dispuesto a bendecir a otros. ¿Eh? Y dice, eso sí, no maldigáis. O sea, o sea, nosotros más estaríamos dispuestos a maldecirnos, ¿no? De una manera de broma les decía a los hermanos en Bethel cuando tuvimos la actividad allá y estábamos preparándonos para ir a repartir folletos. Les decía, si en caso no les reciben, hay que sacudirse los pies, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Si no reciben, sacúdense los pies, como diciendo, ya, es asunto de ustedes. Pero no, no, no. El Señor quiere que no maldiga, ¿eh? No maldiga. Lo cual es difícil, ¿no? Pero recuerde una vez más, está hablando la causa de Cristo, ¿eh? Por la causa de Cristo, ¿no? Alguien, algo. Y sí, sí. El que no estemos siendo perseguidos ni sufriendo, o sea, entiendo, en el Perú es libre en las religiones, ¿no? Ya. Pero me refiero a de ninguna forma nos están persiguiendo o no nos sentimos perseguidos, ni tampoco si observamos nuestras vidas, oh, cuánto sufro por Dios. Es una señal de que entonces quizá no estamos tanto viviendo el evangelio. Posiblemente, posiblemente. Porque hasta, o sea, ni siquiera la gente ya no dice, no, que mira, es distinto, o qué sé yo, o se burla, por ejemplo. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba comenzando a ir a la iglesia, y fue un verano, ya con mis amigos, pues, para arriba y para abajo ahí en la Perla, ¿no? Siempre en grupo. Y los vi a ellos, ¿no? Parados en una esquina. Y yo ya estaba encaminándome hacia el templo. Y de pronto, me cae un globazo, ¿no? Y habían sido ellos, ¿no? Habían sido ellos. Si por maldad o no, no lo sé. Pero de hecho que sí, algo, por lo menos, ¿no? Espero. No, pero menos, no les, o sea, ellos hubiesen preferido que yo estuviese con ellos más que yéndome, ¿no? A algo distinto que ni siquiera ellos compartían. Entonces, aún así, en la familia misma también, ¿no? Es increíble, ¿cierto? Como nosotros, en realidad, muchas veces no mostramos esa fe o esa dedicación. Y entonces sí, no se nos hace la vida tan difícil de parte de otros, ¿no? Y terminamos rápido con el versículo 15: gozaos con los que se gozan, es cierto. Nada de que idea te habrá hecho un pacto con el diablo, seguro por eso está siendo bendecido de esta forma. Así, o sea, ¿no? Cuando hermano, sí, sí, no, o si les va bien, no, seguro que algo está mal, ¿no? No, gocémonos en verdad, gocémonos con nuestros hermanos. O sea, somos un cuerpo en Cristo, ¿eh? Y repito, sobre todo en las cosas del Señor, gocémonos, ¿eh? Por eso decía hace un rato que el hermano Les, ¿no? Ah, la bendición de mañana ya finalmente, después de unos 20 años, comienza a laborar, ¿no? Comienza a laborar. Así que ahí está, ¿no? Ah, nos gozamos, ¿verdad? Pero de hecho que mucho más nos gozamos cuando hermanos en Cristo están creciendo en el Señor, están dedicándose más a hacer, más se está refiriendo a ello, pero sin duda a todo también. Y dice, y llorad con los que lloran, ¿no? Esa es la parte de ese amor fraternal, de esa comunidad. Pero insisto, no se trata simplemente de verlo en una manera muy, muy social, sino versículos unidos. En ello es que nos vamos a ver las cosas como el Señor desea que nosotros veamos.
¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo más que quieran agregar, hermanos? ¿Alguien más? Antes, o sea, en el tiempo de Jesús o antes, ¿qué nos diferencia ahora de que ellos tenían fe, o sea, creían más? Por ejemplo, salían a predicar y no les importaba si tengo que cocinar o tengo que ver para mis hijos. Iban y la gente los escuchaba, o sea, ¿qué nos diferencia? O sea, eran también, son también humanos, ¿no? Y nosotros, o sea, Sí, 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 sí. Ah, de hecho que se administraban bien en ese aspecto. No era que tampoco abandonaban todo por abandonar, sino siempre en el siempre en el Pero una de las cosas que nos diferencia mucho es que nosotros cada vez más y más estamos haciendo de nuestro cristianismo un cristianismo más social o más sociable, ¿no? Más conforme a lo que es este nuestro mundo. A mí me pasa a todo, a muchos nos pasan, a todos quizás. Mientras que en ese entonces, en verdad sí trataban de entender lo que estamos nosotros entendiendo. Eh, no significa que tengamos que pelearnos con esta nuestra sociedad, no significa ello. Jesús no lo hacía, pero Jesús era lleno del Espíritu del Señor. Así que eso es lo que nos diferencia posiblemente. Pastor, Y a mí siempre me impresiona ver la parte en que las primeras iglesias vivían todos de todo, o Ujú, sea, ujú, todos daban ujú. para la vida de todos. Ujú, ujú. O sea, siento que es algo inimaginable ahora. Entrar a algo así te dirían como que estás en una secta o Claro, claro. o sea, está mal, está Estás completamente mal. haciendo daño, ¿no? Ajá. Te estás haciendo daño. Claro. Sí, hermano Les, creo que era. O, no solo quería mencionar que, bueno, hasta hoy hasta lo podemos tener más fácil, ¿no? Porque podemos eh, dar un testimonio y decir que somos cristianos, que antes decías eso y te, te degollaban, ¿no? Eras perseguido. Entonces, pero también hay una suerte de que muchas veces entramos a un estado de confort por darle un nombre como cristianos y nos movemos solamente en el ámbito donde hay cristianos, ujú, y hablamos de ello solamente donde hay cristianos, pero nos limitamos a testificar o darle las buenas nuevas de salvación, de la verdadera salvación a personas que se están perdiendo, ¿no? ujú. Y, y es ahí cuando lo haces bueno, te quedas expuesto a críticas, a bromas, o a Claro, ser ofendido también, pero es parte de, ¿no? Pero si te cierto. pones a pensar y conoces todo lo que han pasado los anteriores cristianos, entonces eso no es nada. Que se Cierto. burlen de ti no es nada, ¿no? Ujú, Entonces, y también ver la fidelidad de Dios para con su iglesia que la ha cuidado de esos tiempos hasta ahorita, ¿no? Y que aún perdura. Eso ujú. es interesante. Sí, y lamentablemente como que ya no, o sea, no se nos ve al cristianismo quizás como una amenaza, ¿no? Antes sí, antes sí como una amenaza de, oye, estos quieren cambiarnos a nosotros. Y más bien nosotros estamos cambiando cada vez más y más conforme quizás a este mundo que ya no nos ve como tal. Y repito, no se trata de pelearnos, no se trata de condenar, el mundo ya está condenado. De lo que se trata es de que seamos lo que el Señor quiere que seamos. ¿Sí voy a decir algo? Sí, justo. Me hacían recordar, hace poco viajaba, no me acuerdo de dónde, pero viajaba mucho. Detrás mío venía una señora del movimiento misionero mundial ¿Eh? y venía discutiendo con un señor que era, creo que era jesuita, algo así, Ok, una religión así. O sea, no venían discutiendo, venían, sí, debatiendo. ok. Tampoco, Pero entre ellos. sí, tampoco que sea de manera violenta o airada, pero sí por momentos se Claro, claro. encontraban. Pero me quedé pensando porque la señora en algún momento dijo, no, nosotros en el movimiento
el martes tenemos ayuno, el miércoles tenemos oración de 7 a 10 de la noche, 11 de la noche, el jueves tenemos no sé cuantito, así empezó hasta el domingo, me hacía acordar de la canción que decía, el lunes tengo paz, el martes, y decía, recién el lunes tenemos libre. Sí, sí, sí. Dijo así, solo el lunes tenemos libre, y el martes empezamos de nuevo con el ayuno. Ah, Sí, no me parecía mal, pero me quedaba pensando, con la palabra que terminó, no, recién el lunes tenemos libre. En realidad, técnicamente deberían ser libres siempre, ¿no? En el sentido de, probablemente lo dijo lo dijo. claro, claro. No, está bien. Pero, o sea, de todas Sí. formas pensaba con lo que se mencionaba ahorita. Y también me acordaba porque Camila decía lo de vivir entre nosotros. Y de hecho hay división, no sé si divisiones, grupos en todo caso. Sobre todo he escuchado de la Iglesia Católica, como el Opus Dei, el socialismo, que literalmente hacen eso, ¿no? Sí, sí. O sea, o incluso, o dejando de lado lo católico, los testigos de Jehová también tienen divisiones de empleo, por ejemplo. Ah, sí, no sé. Tienen divisiones. Por ejemplo, Manpower empezó en los testigos de Jehová. Ya no, por cierto, lo compraron, o sea, lo vendieron a otra empresa. Pero, o sea, tienen su división de empleo, división de ayudas, así, para ayudar a un nuevo miembro a surgir. Que no necesariamente está mal, pero puede que el punto de que, de hecho, más que intentar parecernos tiene que ver con permitir que primero que nuestra realidad y se rinda al Señor. Y a partir de eso ir pidiéndole que Él vaya cambiando nuestra realidad a lo que queramos, porque muchas veces podemos ir a un lado o al otro y probablemente termine siendo más de lo mismo o termine siendo más carga que otra cosa. Pero, por ejemplo, lo de testificar y decir que por ejemplo, en nuestro día a día, de hecho, si viviéramos más de Dios o si nos rindiéramos, si es que el Señor fue el centro de nuestra vida, sería inevitable que en una conversación te salga algo de Dios. Inevitable. Y definitivamente eso es parte también de testificar y de ser el testimonio y de ser embajador de Cristo y todo lo demás. O incluso en nuestras familias, ¿no? Si viviéramos en el Señor, sería inevitable vivir en su paz, en su paciencia, en demostrar amor, también en la disciplina, en la corrección, y etc. Entonces, de hecho, necesitamos, como usted decía, ¿no? Los primeros versículos y que más bien nosotros vayamos permitiendo que nuestro día a día se vaya rindiendo al Señor, ¿no? Y que definitivamente con algunos seguramente los va a llevar a que vivan 100% dedicados a algo eclesiástico, ¿no? Pero otros quizá desde el trabajo, desde otros puntos, pueden seguir sirviendo al Señor con su 100%. Claro. No que tengan, como usted decía, no que tengamos que pelearnos con o dejar de, Claro, o quejarnos, porque a veces podemos llegar, no, mi realidad, ¿no? Y terminamos quejándonos de lo que debemos dar. Hoy día creo que fue el devocional de no hagan pactos con los hombres. Claro, Dios le decía a Israel, ¿no? Que iban a entrar a la tierra prometida. Pero nos pasa también a nosotros, porque nosotros estamos más, no queremos quedar bien con el individuo, con la persona, antes que con Dios. Y ahí es donde cometemos el error, ¿no? Que siempre nuestro pacto sea con Dios, nuestra entrega sea a Dios, y que el Señor nos guíe para hacer de bendición. Vámonos, hermanos, nos vamos, sí, ya tarde, ¿no? ¿Alguna petición en oración en estos momentos?